Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, resiliencia social en una IAP. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Las preguntas las podrán hacer durante la sesión, ya sea por medio del chat o bien activando su micrófono. Para esta actividad nos acompaña la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano, de quien me voy a permitir leer su semblanza. Ella es doctora en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, maestra en Terapia Familiar y licenciada en Trabajo Social. Fue jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y actualmente es profesora de tiempo completo. Ejerce profesionalmente como trabajadora social desde 1997 y desde 2013 como terapeuta familiar. Es cofundadora y coordinadora de proyectos de desarrollo social y humano de la Asociación Civil Taideco, Taller Integral para Desarrollo Comunitario, AC. Ha realizado estudios en torno a la niñez y su vinculación con violencias estructurales y al interior del ámbito doméstico. Coordina el proyecto académico Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo, en el marco de la línea de investigación Trata de Personas de la ENS de la UNAM. De igual forma nos acompaña el licenciado Omar González Jiménez. Él es licenciado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social, cuenta con diplomado sobre trata de personas y diplomado en docencia en la enseñanza superior, ambos por la UNAM. Es maestrante en el programa de maestría en Trabajo Social de la UNAM como línea de investigación en niñez, trata de personas y crimen organizado. Actualmente es profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social e integrante del proyecto investigativo Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo, con experiencia investigativa y académica con niñez en situaciones de institucionalización y receptoras de violencia en centros de asistencia social. Primer lugar en el tercer concurso de ensayos sobre trata de personas en la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM en el año 2018. Además, es integrante de la Red Multidisciplinaria para Investigación sobre Discriminación en la Ciudad de México. Bienvenidos y les cedo la palabra. Pues muchas gracias, Ruth, por la bienvenida, por esta cálida presentación. Les iniciamos diciendo que nos encontramos en un mismo espacio, tanto la doctora Gaby como yo. Entonces, para no viciar el sonido, me van a escuchar a través del micrófono de la computadora de la doctora Gaby, por eso es que aparece así como, ¿y ahora qué onda? ¿Quién habla? Pero estamos compartiendo únicamente por cuestión de cámara. Yo estoy con mi computadora y la doctora Gaby con su computadora. Pero muchas gracias, la verdad es que nos encontramos muy contentos por la invitación, agradecerles a la Junta de Asistencia Privada, ¿no? al licenciado Jorge Adán, a la maestra Nora por la invitación y por la confianza. El día de hoy, bueno, tenemos preparada una presentación sobre resiliencia social en una IAP. Si me ayudas con la presentación, Gaby, porfa. Tenemos a manera de encuadre decirles que vamos a estar trabajando durante 2 sesiones, ¿no? Como ustedes ya lo saben y lo estuvieron difundiendo en las imágenes de la institución. Tanto el día de hoy como el día jueves vamos a estar tocando este tema de resiliencia. Y a nosotros cuando nos convocaron nos dijeron hay que dar algún contenido que le ayude a la institución para tener herramientas para abordar los casos, ¿no? Porque de repente pues venimos de todavía estar en una pandemia, ¿no? En donde no han desaparecido las violencias que ya teníamos presentes, ¿no? Violencia familiar, violencia de género, y luego se le suma una pandemia. Entonces, ¿cómo trabajar con los equipos y con la institución para poder favorecer un proceso de resiliencia? Y les comentaba que nos pidieron, ¿no? como cosas muy que les ayudaran a ustedes en las instituciones. Y entonces lo que programamos fue dos sesiones, ¿no? Cada una de 2 horas, para que en total nos dieran 4 horas, en donde la primera parte pudiéramos revisar un contenido más
teórico-conceptual, ¿no? Donde pudiéramos entender qué es la resiliencia social, ¿no? ¿Por qué hablar de la resiliencia social? Y en la segunda sesión, que es para el día jueves, vamos a trabajar ya específicamente con un caso, ¿vale? Aquí les vamos a dejar pues alguna actividad, ¿no? Leer un capítulo de un libro para que con ese nosotros podamos trabajar la siguiente sesión a manera de taller. Así estaba en el cartel, esa fue la propuesta, trabajarlo a manera de taller. Entonces, si le quieres cambiar, Gaby, por favor. A ver si funciona. A ver, creo que ahí está. Así está estructurada, ¿no? El día 28 de junio, hoy, estaremos viendo este contenido, ¿no? Maltrato y violencia, el apego como la posibilidad de reparar desde el vínculo y procesos de resiliencia social. Ahorita vamos un poco ya articulando los contenidos, porque ahorita pues ustedes se van a estar preguntando yo por qué tengo que saber de maltrato para hablar de resiliencia, pero lo vamos a ir trabajando durante la sesión. Entonces, para el día de hoy vamos a dar ya comienzo con el contenido. Titulamos para esta sesión el maltrato y resiliencia social, en donde vamos a estar trabajando por 2 horas esta sesión. Nuestra presentación aproximadamente está planeada para 1h10, 1h15, para poder tener un espacio al último de preguntas, comentarios. Si alguien también tuviera alguna duda en específico, puede colocarla en el chat y podemos ir haciendo esto más a manera de diálogo, ¿no? Más que una conferencia y que nosotros vengamos aquí a decir netas, pues mejor hacerlo como a manera de diálogo y ustedes vayan también expresando sus dudas. El contenido que tenemos preparado en esta sesión, primero es iniciar con las condiciones de maltrato, ¿no? Sus características, sus factores propiciadores. Luego, ver cómo eso se expresa en el cuerpo, también en la arquitectura cerebral, desde la teoría en la teoría del apego, una posibilidad de reparación ante estas situaciones de estrés, de maltrato, que ahorita vamos a ir un poco hablando y que quizá nos van haciendo más sentido cuando vayamos poniendo algunos ejemplos, ¿no? que nos pasan en la vida cotidiana, en nuestro quehacer profesional, para entonces luego colocar la resiliencia social, ¿vale? Y terminar con qué podríamos estar haciendo nosotros desde las categorías como el adulto disponible o el ambiente seguro, que es donde nosotros podríamos estar aportando desde nuestro día a día para favorecer los procesos de resiliencia. Entonces vamos a dar inicio con un pequeño audio, dura no más de 3 minutos, entonces pongamos mucha atención al audio para después poder problematizar y poder ya irnos adentrando de lleno al contenido. Trabajando en una casa hogar para la niñez que vive violencia, el fenómeno recurrente me tenía acostumbrada al tratamiento de niñas y niños citadinos vinculados con escenarios de maltrato. Las lecturas de sus historias era algo cotidiano y familiar. Sus características similares encajaban en un protocolo de intervención institucional que no dejaba cabida a la diferencia. La lectura del informe relataba: niño en edad escolar sin instrucción académica y limitaciones para la comunicación. Aparente inteligencia por debajo de la normal. Se desconoce su procedencia y se encuentra vinculado con el delito de abandono de persona. Los datos eran insuficientes para entender la complejidad. No fue sino hasta el primer contacto que pude enfrentarme a los retos que su condición étnica representaba. «Hola», le dije a Pedro, de quien sabía su nombre por el informe recibido. Su mirada expectante ante mi presencia reflejaba un miedo y ansiedad que nunca antes había visto. No pude obtener respuesta y así sería por muchos días. Las características de Pedro obligaron a los responsables de su cuidado, que en ese momento éramos las profesionales del centro, a desarrollar estrategias emanadas de la intuición y el interés profesional por atenderlo. Su madre se presentó unas semanas después y en un torpe español logró informar que era de origen zapoteco. Venía de una comunidad oaxaqueña en donde no tenía trabajo, no había escuelas ni servicios médicos, por lo que en busca de una vida mejor decidió venir a la Ciudad de México
sin imaginar lo que ello representaría en su vida y la de su hijo. Llegamos a donde llegan los camiones. Cuando me volteé, mi niño ya no estaba. Grité tanto que casi me quedé sin voz y no lo vi. No tenía en dónde dormir ni a quien preguntarle nada. Unos policías me preguntaron qué pasaba, pero no me entendían. ¿En dónde está? ¿Quién se lo llevó? Llegamos a una oficina donde habían hartos como ellos y me dijeron que yo había abandonado a mi hijo. Pero le juro que no, señorita. ¿Cómo va usted a creer que lo iba a dejar aquí, solito? La entrevista se vio interrumpida por el llanto de una mujer desencajada y cuyo miedo se miraba en el encuentro. Llevó mucho tiempo poder evaluar y reintegrar a Pedro y a su familia. El idioma, la cultura, las costumbres y las necesidades pusieron de manifiesto la diferencia y dificultad por comprender la forma de vivir. Para el niño era muy difícil integrarse a la escuela, con su precario español que fue aprendiendo dentro de la casa hogar. Su andar descalzo, su vida comunitaria y ajena al encierro, implicaron para él exigencias que le confrontaban. Sin embargo, fue evidente que las estrategias de afrontamiento de Pedro resultaron más efectivas que las de los profesionistas que le acompañamos. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Agradezco muchísimo la presentación que ya ha hecho la licenciada Ruth García. También agradezco infinitamente a mi colega Omar González compartir este espacio virtual esta tarde con la intención de compartir con ustedes un poco de lo que hemos venido nosotros trabajando en la Escuela Nacional de Trabajo Social como parte de las acciones de capacitación en esta tarea sustantiva de la universidad que tiene que ver con la difusión. Como ustedes saben, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, venimos desarrollando diversas líneas de investigación y una de ellas es la que se encuentra a mi cargo, que tiene que ver con trata de personas, pero una de las líneas que nos ha llevado a sumergirnos en esta episteme, en este conocimiento científico, pues es lo que ocupa al maltrato infantil. Entonces quiero agradecer también a la maestra Nora Sástiga, quien me ha hecho la invitación para que estemos este día con ustedes. Y bueno, pues no es la primera vez que nos encontramos, creo que es la primera virtual, pero ya nos hemos encontrado de manera presencial. Así es que espero poder pues compartir y poder tener alguna resonancia por parte de ustedes frente a lo que vamos a decir. Primero diré que una de las cosas que siempre digo cuando estoy frente a equipos operativos, pues es que yo no le voy a enseñar el Padre Nuestro al señor cura, ¿no? Ustedes son expertas, expertos en lo que hacen, tienen muchísima trayectoria y además tienen la responsabilidad de estar en el acompañamiento en territorio, en el día a día, en lo cotidiano. Y en ese sentido, quiero que tomen esta presentación como una presentación que es profundamente respetuosa del hacer de ustedes, en el reconocimiento de que cada una tiene un saber propio y reconocemos sus conocimientos y saberes. Por ahí tenemos a alguien que tiene su micro abierto. Les vamos a pedir, por favor, en tanto no haya una participación, que mantengamos los micros cerrados para aquellas personas que les fuera posible abrir cámara. Les invitamos a que abran cámara. Siempre, a mí me cuesta muchísimo trabajo. Yo quiero decirles que yo ya estoy un poquito cansada de la virtualidad, ¿no? Porque me cuesta mucho trabajo sentir que no hay con quien esté compartiendo. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Judith. Muchas gracias de verdad a quienes les sea posible abrir la cámara un poco para irnos interactuando cuando estemos en estas conversaciones o en estos intercambios. Les agradeceré que lo hagamos. Conforme vaya dándose la presentación, bueno, a lo mejor podemos ir como apagando las cámaras, pero les agradezco infinitamente que
me permitan conocer sus rostros, por lo menos de manera a la distancia. Entonces, bueno, pues decirles que en el reconocimiento de sus saberes, de sus conocimientos, es que hemos preparado esta presentación. Como escucharon ahora, muchas gracias del Hospital San Carlos. Muy buenas tardes a todas, todos. Me da gusto verles a la distancia. Yo espero que muy pronto nos podamos encontrar físicamente y gracias por voltear la cámara y hacernos saber que hay más personas escuchando y compartiendo este espacio. Entonces, bueno, vamos a dar inicio y además que bellas instalaciones. Muchas gracias. Vamos a ir dando inicio, ¿no?, a la presentación que tenemos. Vamos a empezar hablando precisamente de los contextos de violencia. Y aquí la presentación que ustedes tienen acá, bueno, pues tiene un par de infografías en donde lo que van a ir encontrando, ¿no?, son como las diferentes problemáticas que atraviesan a las niñas y los niños en el territorio nacional. Si ustedes pueden ver, bueno, pues de acuerdo a los informes, las estadísticas que se han trabajado y de acuerdo a los últimos datos reflejados por UNICEF, sabemos que 6 de cada 10 niñas y niños experimentan violencia en el hogar. Desafortunadamente, la creencia de que el abuso corporal como una medida de crianza es efectiva, seguimos arrastrándola como sociedad en un pensamiento adultocéntrico que desafortunadamente valida las violencias. Si ustedes observan, 6 de cada 10 adolescentes verbalizaban haber sido agredidos en las escuelas y quienes mayormente lo manifestaban eran los hombres. Hoy tenemos una problemática seria que tiene que ver con el ciberacoso, con la violencia a través de las redes digitales y desafortunadamente la pandemia nos agudizó eso. Y nos agudizó el que las personas estén bajo el anonimato, teniendo ciertas condiciones de inseguridad y de maltrato a través de las redes digitales. Tenemos padres, madres, cuidadores, ¿no?, que han utilizado estos castigos, no nada más físicos, sino también psicológicos, en donde las niñas y los niños pues se miran en esta situación. A nivel estructural, vivimos condiciones como son los homicidios, las desapariciones. 2 de cada 10 personas desaparecidas en el país son personas, niñas y adolescentes. Y podemos observar cómo 8 de cada 10 defunciones por homicidio también tiene que ver con adolescentes o personas menores de edad. Esto se convierte como un caldo, es un caldo de cultivo en donde las violencias estructurales tienen una danza con las violencias en el ámbito doméstico. Quiero decirles que en los diferentes estudios que hemos tenido y los diferentes encuentros, en alguna ocasión platicando con Elena Saola, ella explicaba que al hacer investigación con jóvenes en situación de reclusión, estos adolescentes que están en las llamadas comunidades de tratamiento, ella les preguntaba: cuando tú salgas de aquí, de esta comunidad en donde ingresaste porque estás vinculado con algún delito, ¿cómo piensas que será tu vida? ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿Qué características crees? ¿Qué es lo que tú crees que se necesita? Y en estos estudios que ella hacía, en donde ellos le decían, para mí es importante que haya alguien, es importante que yo pueda sentir el sostén de una familia y eso puede ser determinante, ella lo que encontró es que en la gran mayoría de los casos, por lo menos 9 de cada 10 adolescentes que han vivido alguna situación vinculada con la criminalidad vienen de contextos hostiles, de contextos inseguros. Esto ya nos da un parámetro, ¿no? Nos da un parámetro en donde podemos ver que las condiciones estructurales, en donde las violencias, las desigualdades, la marginalidad se juega en una moneda de doble cara con las violencias al interior del ámbito doméstico. Cuando tenemos padres, madres estresadas, estresados, es muy difícil que puedan ser cuidadores sensibles y que realmente puedan cobijar. Si por el otro lado consideramos que muchas de ellas y ellos vienen de violencias generacionales, esto que estoy diciendo no es nada nuevo para ustedes, es algo que ustedes lidian con eso el día a día, ¿no? Las violencias generacionales en el espectro de calle, en las condiciones de pobreza, en los espacios asilares para personas mayores, ¿no? ¿Cuántas veces podemos atestiguar estas vidas de personas pues que han tenido toda una trayectoria de maltrato, de abuso? Yo recuerdo, trabajé algunos años para Sistema Nacional DIF y recuerdo en alguna ocasión haber ido a un centro gerontológico en Oaxaca
a los Tamayo, y estando en este centro gerontológico y revisando la historia de uno de los residentes, nos encontrábamos con que había sido un niño que había vivido en una casa hogar. Después había vivido en contexto de calle y había entrado y salido de las instituciones que tienen a población en este espectro, y luego había llegado a la casa hogar. Es decir, estamos hablando de toda una trayectoria de vida en donde las violencias estructurales y también dentro del sistema de familia han estado presentes. Es así que el maltrato, pues, es algo que va en contra de la naturaleza humana, ¿no? No estamos engranados para el maltrato. Biológicamente nuestro cerebro está cableado para el cuidado. Rita Segato hizo una... Margaret Mead. Margaret Mead, antropóloga, decía que la evidencia de un hueso restaurado es la evidencia de cuidado, que ningún animal que se lastima y que tiene un hueso roto puede sobrevivir. Entonces, la especie humana hemos sobrevivido gracias a que hemos tenido acciones de cuidado. Nuestro cerebro está cableado y está predeterminado para ser acogidos por una comunidad, para ser cuidados por una figura de apego. Cuando nos encontramos frente a situaciones que nos llevan a que el maltrato esté presente, este tiene consecuencias importantes en el desarrollo. Vamos a ver este pequeño video que nos va a hablar precisamente de las condiciones de maltrato y cómo tienen un impacto en la arquitectura cerebral. Learning to deal with stress is an important part of healthy development. When experiencing stress, the stress response system is activated. The body and brain go on alert. There's an adrenaline rush, increased heart rate, and an increase in stress hormone levels. When the stress is relieved after a short time, or a young child receives support from caring adults, the stress response winds down and the body quickly returns to normal. In severe situations, such as ongoing abuse and neglect, where there is no caring adult to act as a buffer against the stress response stays activated. The extended absence of response from adults can activate the stress response system. Constant activation of the stress response overloads developing systems, with serious, lifelong consequences for the child. This is known as toxic stress. Over time, this results in a stress response system set permanently on high alert. In the areas of the brain dedicated to learning and reasoning, the neural connections that comprise brain architecture are weaker and fewer in number. Science shows that the prolonged activation of stress hormones in early childhood can actually reduce neural connections in these important areas of the brain at just the time when they should be growing new ones. Toxic stress can be avoided if we ensure that the environments in which children grow and develop are nurturing, stable, and engaging. Ahora nos gustaría escucharles a ustedes. ¿Cuál es su opinión con respecto, después de ver este video, ¿no? ¿En qué momentos ustedes han sentido, ¿no? esta respuesta al estrés que ustedes han visto en su trabajo cotidiano, en el día a día? Creo que es algo, nosotros siempre ponemos un ejemplo, ¿no? Cuando estamos en una situación de estrés, por ejemplo, en un choque, de repente nuestro cerebro se enfoca en saber si estamos bien y esas posibles soluciones, que háblale a este seguro, que háblale a no sé quién, de repente se nos olvidan por unos minutos, y hasta que nos podemos regular es cuando entonces podemos pensar otras alternativas. Pero de primer momento nuestro cerebro actúa ya sea congelándose ante esta respuesta del estrés. Pero quisiera escucharles a ustedes qué preguntas tienen, qué comentarios, después de ver su reacción a este video. No sé quién se anime, ahí nos puede poner una reacción, levantar la manita o algo, para que nos pueda contar desde su espacio laboral, desde su quehacer profesional, nos puedan contar. A ver, ahí Eduardo Ramírez, ya nos puso un aplausito, entonces sí, abre tu micro. Bueno, yo creo que una variable muy importante es los que, bueno, vivimos en grandes ciudades como la capital, ciudades importantes del país.
la gente que somos, tan aglutinados, todos tenemos responsabilidades, compromisos, tenemos, bueno, que resolver la vida personal, la vida laboral y la vida familiar. Entonces, esto pues, obviamente tiende a repercutir, exacerbar la prisa con la que vivimos. Obviamente va a haber una repercusión alarmante sobre el cuerpo, sobre el organismo, sobre el sistema digestivo, sobre el sistema cardiovascular, sobre la calidad del sueño. Entonces, aquí lo que se intenta tener esas herramientas que puedan atenuar, ¿no? Quizá no terminar por completo, porque es un contexto que no creo que cambie, pero sí de alguna manera cómo controlar favorablemente y tener mejor calidad de vida. Esa es mi humilde opinión, licenciado. Muchas gracias, Julio. Pues yo creo que aprender qué pasa en nosotros, qué pasa en nuestro cuerpo, qué pasa en nuestro cerebro, a partir del entorno, a partir del contexto, a partir del ambiente, ¿no? Que bien mencionas, pues estamos apresurados, estamos en una situación de constante estrés, para entonces entender qué pasa y desde ahí podamos entonces ir pensando estrategias alternativas que nos ayuden a regular de mejor manera, ¿no? Esta primera respuesta ante el estrés es inevitable, siempre la vamos a tener porque así funciona nuestro cerebro, pero hay que entenderlo para entonces encontrar otras alternativas. Y esto que plantea Julio, Omar, creo que nos abre la puerta precisamente para hablar de esas condiciones que en el afuera pueden ser estresantes y que para quienes vivimos en las grandes ciudades, pero también creo quienes no están en otros espacios, ¿no? Hay diferentes factores que generan estrés y el estrés per se en sí mismo no es nocivo, ¿no? Creo que eso es importante también señalarlo. Lo que es nocivo es cuando estamos permanentemente en estados de hipervigilancia. Recuerdo en alguna ocasión haber escuchado a una colega, justamente en este espacio, pero en una actividad presencial, que ella me contaba la historia. Ella trabajaba con personas en situación de calle y ella decía que tenía una chiquita que estaba en trabajo de calle tratando de hacer este trabajo de vinculación y que la niña le contó en una ocasión que ella se sentía preocupada. Entonces la colega, la niña tenía 6 añitos, la colega le pregunta, ¿por qué estás preocupada? Estoy preocupada porque ya me di cuenta que estoy creciendo y yo no quiero crecer. Eso le extrañó a mi colega, profundiza en la conversación y la niña le cuenta que ella necesita estar en la calle porque se sale de casa, pues tiene un tío que la toca por las noches. Y a ella no le gusta que él la toque. Cuando ella se da cuenta que ya está haciéndose de noche, lo que ella hace, pero ya se dio cuenta que muy pronto ya no va a caber en la alacena. ¿Qué pasa en estos cerebros cuando tenemos condiciones estresantes al exterior, ¿no? Y cuando hay condiciones de maltrato y de violencia? Se genera una mayor cantidad de cortisol y esto inhibe las ramificaciones. Por eso es muy importante poder atender el maltrato infantil, prevenir el maltrato infantil, sobre todo en la primera infancia, en el rango de los 0 a los 6 años de edad. Este es el momento más importante en donde los seres humanos estamos estableciendo las diferentes interconexiones que nos van a permitir funcionar en el mundo. Cuando las niñas, los niños se encuentran en condiciones de maltrato, siempre van a buscar protegerse. ¿Qué pasa cuando estamos en estas condiciones? Hay una excitación y una tensión física, hay un estado de alerta, ¿no? En este ejemplo que ponía Omar, de si yo voy conduciendo y de repente choco, pues lo esperado es que mi ritmo cardíaco, ¿no? Se eleve, que tenga mayor cantidad de adrenalina y de cortisol. ¿Cuántas veces hemos tenido un accidente y dices, es que yo en el momento ni me dolía, ni me di cuenta que me había pegado? Estaba tan preocupada por saber si la persona con la que yo iba estaba bien o no. Entonces, hay un impulso hacia la acción y no hacia el pensamiento, ¿no? Por eso dicen que las decisiones importantes no las debemos de tomar ni estando muy tristes ni estando muy felices, porque la probabilidad de que eso influya en la decisión y esta no pueda ser tan acertada, pues es alta. Hay una inhabilidad para pensar claramente, hay una atención que es permanente hacia la amenaza.
Y es importante hacer una diferencia cuando trabajamos con niñas, niños receptores de violencia. Hemos tenido, y yo particularmente he tenido la experiencia de trabajar en espacios de cuidado alternativo, en estas llamadas casas hogar. Es esperado que las colegas, trabajadoras sociales o las psicólogas, incluso los médicos, puedan algunas veces decir que estas niñas y niños están traumados. Yo les invitaría, ¿no? Esta sería una de las primeras cosas que habría que desmontar. El trauma, para Sandra Bloom, no necesariamente deviene de una experiencia adversa. Es decir, el trauma es el choque emocional que deja una impresión duradera en el subconsciente a causa de una experiencia negativa, pero no necesariamente todas las experiencias negativas en todas las personas va a generar una condición traumática. Seguramente, si yo en esta sala ahorita les dijera, por favor, levanten la mano quien ha leído el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, estoy segura que más de una mano se levantaría, ¿no? Es un libro obligado, es un libro que además me parece muy bello, pero si ustedes recuerdan, para quienes no lo han leído, les invito a que lo lean. Víctor Frank fue un sobreviviente del Holocausto, médico psiquiatra, y entonces él decía que la primer cosa que le preguntaba a sus pacientes cuando llegaban desolados, cuando llegaban a decir que se sentían muy mal, que la vida era terrible y que preferían no estar en el mundo, él les preguntaba, ¿y por qué no te suicidas? Esta pregunta parece muy confrontativa, pero en realidad era la columna, era el eje a través del cual él partía y decía, cuando las personas me dicen porque tengo a mi familia, porque amo mi profesión, porque me gusta estar con mis hijos, él encontraba una razón de ser, ¿no? Y eso le llamó él la logoterapia. Este ejemplo que estoy sacando acá a colación me parece que es ilustrativo en el sentido de cualquiera pensaríamos que todas las personas que vivieron el Holocausto se instauraron en un trauma. Y podemos tener, ¿no? Nos quedaríamos el resto de la tarde reflexionando sobre las grandes personalidades que lograron resignificar el evento. Uno de ellos es Boris Cyrulnik, que también fue un niño huérfano, ahora también un estudioso del apego, que vivió estas condiciones de maltrato. Entonces, por eso Sandra Bloom nos señala, nos dice que no cualquier experiencia negativa se instaura como un trauma, y esta se da cuando los recursos internos y externos son insuficientes para lidiar con la amenaza. Solamente acá les ponemos como una ilustración que nos permite identificar cómo cuando las niñas, los niños, las personas nos encontramos frente a un estrés tóxico, la cantidad de ramificaciones en el cerebro se inhibe. Y esto es prácticamente irreversible. Por eso es muy importante poder inhibir que se dé este maltrato en los primeros años de vida. Nos vamos a ir a este segundo video que también recupera parte de los elementos de las neurociencias que venimos recuperando hasta ahora, un poco para evidenciar cómo el maltrato no solamente tiene que ver con un tema social, sino también de carácter neurobiológico. Y que aquí, ahorita estoy leyendo ahí sus opiniones, ¿no? En el chat, Carmen, que nos dice, en todos los espacios tenemos estrés, ¿no? Hasta jugando. El estrés también nos ayuda a salvarnos del desastre. En este video hay un pedacito en donde nos habla de eso, ¿no? De que hay 3 niveles de estrés, ¿no? El estrés favorable, el estrés, no me acuerdo cómo lo menciona, y el estrés tóxico, que es, digamos, en donde estaríamos situando estos niveles de adrenalina, de cortisol. Pero sí queremos dejar en claro que no es de que todo estrés sea malo, sea negativo al cuerpo, sino hay diferentes niveles. Entonces vamos a ver el videito. El desarrollo saludable de los niños pequeños en los primeros años de vida sienta literalmente los pilares para casi todos los problemas sociales desafiantes que enfrentan nuestra sociedad y otras sociedades. Lo que estamos aprendiendo no solo de la investigación conductual y del desarrollo, sino también ahora de los desarrollos apasionantes en la neurociencia y la biología molecular, es cuanto la experiencia temprana desde el nacimiento, de hecho aún antes del nacimiento, cuando
cuando esta experiencia entra literalmente en nuestros cuerpos y configura nuestras capacidades de aprendizaje, nuestros comportamientos y nuestra salud física y mental. El cerebro se construye básicamente de forma ascendente. Primero, el cerebro construye circuitos básicos que son responsables de los conocimientos básicos, y luego se construyen circuitos más complejos. Encima de esos circuitos básicos, según vamos desarrollando destrezas más complejas. El cerebro está biológicamente preparado para ser configurado por la experiencia. Está esperando las experiencias que un niño pequeño tiene para influir literalmente en la formación de su sistema de circuitos. Está incorporado en nuestra biología. La interacción entre la genética y la experiencia que configura la arquitectura cerebral está incorporada en la relación recíproca, las relaciones que los niños tienen con los adultos en sus vidas. Y con eso queremos decir a lo que nos referimos como naturaleza del servir y devolver, de la interacción de los niños con los adultos. El desarrollo y la repercusión de la experiencia sobre el desarrollo no es una calle de una sola vía, es una interacción de ida y vuelta. El cerebro es un órgano sumamente integrado que tiene secciones múltiples que se especializan en diferentes procesos. Por lo tanto, tenemos partes del cerebro que están involucradas en la función cognitiva y otras que están involucradas en el procesamiento de las emociones, en la audición y la vista. Así que si un niño está bien emocionalmente, es socialmente competente. Esto influirá de forma más positiva y productiva en el aprendizaje. Si un niño está preocupado con temores o ansiedad o está lidiando con mucho estrés, no importa cuán intelectualmente dotado sea, su aprendizaje se verá afectado negativamente por esta clase de interferencia emocional. Por lo tanto, cuando hablamos de desarrollo saludable en los primeros años, particularmente cuando hablamos de preparar a los niños para que les vaya bien en la escuela, no podemos separar el desarrollo cognitivo del desarrollo social y emocional. No se puede tener uno sin el otro. Todo desarrollo se basa en lo que ya existe. Cuando los niños experimentan relaciones estables, afectuosas, estas fomentan el desarrollo de un sistema de circuitos saludable. Y cuando los niños experimentan incertidumbre o inestabilidad o relaciones de maltrato o descuido, esto perturba literalmente el sistema de circuitos y a la arquitectura del cerebro mientras éste se esté desarrollando. Con el transcurso del tiempo, esto tiene un efecto de desgaste, provocado por el circuito del estrés. Y mientras más larga sea su respuesta de estrés, es más probable que sufra de más problemas posteriormente. Puede afectar al sistema inmunológico, al sistema cardiovascular. Y es por esto que el estrés excesivo y prolongado en la niñez está asociado a que prevalezcan posteriormente no solo problemas de aprendizaje y dificultades de comportamiento, sino también problemas de salud física y mental. El cerebro es ópticamente flexible y plástico desde su nacimiento. A medida que va creando su sistema de circuitos y va refinando este sistema de circuitos, va perdiendo algo de su flexibilidad. Por eso la intervención temprana es tan importante, porque como a menudo decimos, cuando se trata de sistema de circuitos del cerebro, es mejor hacerlo bien la primera vez que tratar de arreglarlo después. Un fenómeno recurrente es que cuando las personas han experimentado condiciones de violencia, estas condiciones se las llevan para el resto de la vida y para funcionar en el mundo. Por eso parto de la idea de que la niñez no es un tiempo acabado y no tiene que ver con un rango de edad 0 a 18 años. La niñez es la experiencia dinámica, relacional y contextual de los primeros años de vida que nos permite estar y situarnos. Es subjetiva e intersubjetiva y es un tiempo inacabado. Siempre digo, yo no me autoascribo como una mujer feminista. En todo caso, me autoascribo como una mujer niñista. Y eso lo digo porque creo que en la niñez, en la experiencia de los primeros años, podemos encontrar muchas de las respuestas que llevan a las personas a relacionarse de una u otra manera. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes algunos de los resultados del estudio ACE, que es un estudio que es sobre las experiencias adversas en la infancia, que si estuviéramos de manera presencial, la pregunta siguiente sería: ¿quién se imaginan que hace este estudio? Que es un estudio que busca identificar la relación que hay entre las enfermedades físicas y mentales que aparecen en la vida adulta y las experiencias de maltrato, abuso o negligencia en la niñez. Les pido si me ayudan interactuando un poco y en el chat me ponen quién se imaginan que estaría interesado, ya sea un organismo, una persona, un instituto,
internacional que estuviera interesada en identificar cuál es la relación que hay entre una y otra. Ahí si me ayudas, Omar, no sé si logras mirar en el chat algunas apuestas. Todavía están, yo creo que pensando la respuesta. ¿Quién sería el interesado en conocer estos datos, esta información? ¿Quién se imagina? Todavía no nos ponen en el chat. A ver, ahí ya empezaron algunos. Manuel menciona que el DIF. ¿Qué otro? ¿Qué otro piensan? Dulce nos comenta trabajo social, psicología, médicos o un equipo multidisciplinario. Ok, interesantes las respuestas. En otros espacios hemos tenido UNICEF, CIPINA, ¿no? Como estos organismos internacionales de protección de niñas, niños y adolescentes. Pues les sorprendería si les digo, yo me sentí sorprendida cuando lo supe, que quien hizo esto fue una aseguradora, una empresa aseguradora en Estados Unidos. Ahí podemos ver claramente cómo se atraviesa este modelo económico neoliberal en su fase más perversa, digo yo, porque la aseguradora lo que hace es aplicar un instrumento y entonces cuando las personas quieren tener un seguro médico o un seguro de gastos médicos mayores o por alguna situación al morir, si las personas manifiestan haber tenido alguno de los elementos que están en la columna de la izquierda, abuso físico, emocional, sexual, negligencia, violencia hacia la madre, algún tipo de abuso de drogas, hay señalados para asegurar a estas personas. ¿Y eso por qué? Porque en efecto el estudio lo que reveló es que las personas que viven estas condiciones de abuso recurrente en la niñez pueden presentar en la vida adulta de una manera mucho más aguda problemas de alcoholismo, de drogadicción, propensión a contraer enfermedades cardiovasculares, ¿no? Muchas veces pueden tener incluso problemas de depresión o de suicidio, intentos suicidas, o bien a utilizar algún tipo de droga. Es decir, que estas primeras experiencias que tenemos frente a las cuales las niñas y los niños no tienen condiciones para poder lidiar con ellas y para poder enfrentarlas, ¿no? Estos mecanismos tienen un impacto en la salud y el bienestar a lo largo de la vida. Experiencias adversas en la niñez, experiencias adversas en el neurodesarrollo que se da de manera desorganizada, deterioro social, emocional o cognitivo, adopción de comportamientos de alto riesgo, enfermedades como discapacidad, problemas sociales e incluso hay quienes tienen condiciones de muerte temprana. Ahí, Gaby, me gustaría hacerles la recomendación. Si ustedes buscan, les voy a dejar aquí por el chat el nombre del videíto. Es una psiquiatra que se llama Nadine Borg. Ella, si lo ponen así en YouTube, les va a salir el video. Y justamente habla de esto que hemos venido realizando, bueno, de lo que hemos venido hablando durante la sesión, las situaciones de estrés, cómo se llega a transformarse en una situación de un evento traumático, cómo cuando una situación de estrés es tan prolongada, entonces hay afectaciones o hay impactos a nivel cerebral y cómo entonces después impacta a lo largo de la salud y en la vida adulta. Entonces, si pueden verlo, la verdad es que se los recomiendo, está bastante, es una charla TED, ¿no? Yo creo que han escuchado ustedes, ¿no? Ya han sido muy virales estas charlas, entonces son muy así, muy dinámicas y a manera de plática. Entonces yo creo que les va a ayudar a ir comprendiendo todavía de mejor manera esta información. Seguramente esto que estamos diciendo les está haciendo mucho sentido con la misma población con la que ustedes trabajan y es solamente ponerle quizá el nombre a algo que ustedes viven en el cotidiano. Quiero decirles que en la formación de colegas en trabajo social soy muy enfática en esta parte neurobiológica porque a veces existe la idea de que el niño pega porque aprendió, porque en su casa le pegaron y es un aprendizaje social. Desafortunadamente el maltrato en la niñez no nada más es un aprendizaje social. Hay toda una transformación en la arquitectura cerebral. Por eso las personas cuando viven, es esperado, por ejemplo, que una mujer que ha vivido violencia, para quienes se dedican con este grupo, estoy segura que no me van a desmentir y si acaso estoy diciendo algo impreciso, pónganmelo en el chat, maestra, eso que estás diciendo es impreciso. Cuando tenemos mujeres que viven en contextos de violencia, lo esperado es que estas relaciones asimétricas de la violencia conyugal se dé de manera repetitiva. ¿Pero por qué? Porque
porque esta mujer si está teniendo condiciones adecuadas, si la estamos atendiendo en el centro integral, si está recibiendo una capacitación, si está recibiendo acompañamiento por parte del equipo multidisciplinario, ¿por qué no sale de la violencia? ¿Por qué no? Es un temor constante que las profesionales tenemos de se va a volver a vincular con otra pareja que va a ejercer violencia sobre ella. Y esto tiene mucho que ver con estas primeras relaciones en donde el cerebro necesita vivir en ese permanente estrés. Es algo que el cerebro, ¿no?, se convierte en una adicción para el cerebro el vivir en estas condiciones poco favorecedoras. Pero ¿qué hacer frente a esto, no? Siempre también digo a mis estudiantes cuando hablamos de esto que puede parecer tan desolador, cuando compartimos estas experiencias que yo estoy segura que si yo en este momento le abriera el micrófono a Guillermo o a Elizabeth o a Gonzalo y le preguntara acerca de sus propias experiencias con la población con la que trabaja, estoy segura que me contarían N cantidad de experiencias en donde el maltrato ha estado presente y los seres humanos se ven fisurados y se ven atravesados por esas violencias. Pero ¿qué hacer frente a eso? ¿De qué manera podemos resignificar o acompañar en un resignificar las historias y los padeceres? Dice Jacques Derrida, ¿no? En el acto de hospedar nadie sale ileso. Y los profesionales que nos dedicamos a la asistencia social, generalmente lo que hacemos es disponernos en mente, en cuerpo, para estos seres humanos fisurados. Y ahí, bueno, pues un poco la propuesta y lo que desde el punto de vista académico y teórico se ha construido, pues es la teoría del apego, en donde podemos entender a la teoría del apego como una posibilidad para poder, ¿no?, resignificar estas condiciones adversas. Pero ¿qué cosa es eso del apego, no? Desde su creador, ¿no?, Winnicott, Mary Ainsworth, que hicieron estos primeros estudios sobre el apego, nos hablan que se trata de un vínculo que proporciona seguridad emocional, que proporciona protección a través de la cercanía y de la supervivencia. Ya hablamos de primer momento, ¿no?, de cómo es necesario el cuidado como un acto humano. ¿Qué papel juega entonces ahora el apego? Ahí, Gaby, me gustaría, yo creo que todos, cuando hemos escuchado hablar del apego, de repente nos imaginamos el estar siempre vinculados, ¿no? Estar dependiendo de algo, el depender de alguien, ¿no? Y muchas veces hemos escuchado esta propaganda de no te apegues, tú entre más desapegado seas de las personas, de las cosas, mejor te va a ir en la vida. Pero entonces habría que entender esta teoría del apego desde otro lugar, desde todo lo contrario, ¿no? Desde el vínculo, desde en la manera en que nos vamos relacionando, nos vamos vinculando con las personas y tenemos una comunicación cercana tanto en presencia, en proximidad, en amor, en cercanía. Entonces, cuando tenemos esa seguridad, podemos salir a explorar otras cosas, otros lugares, con otras personas, en tanto nos sentimos seguros, ¿no? Entonces, ahí es algo como dicotómico, ¿no? Entre más apego, más libertad o más exploración hay, contrario a lo que nos han vendido como el apego igual a dependencia, ¿no? Igual a control, ¿no? Justo, bueno, quería hacer esa precisión porque es algo que tenemos muy metido, ¿no? Incluso entre mismos amigos, compañeros de trabajo, es, no, tú no te apegues a nadie, tú no te vincules, tú sé libre, ¿no? Y eso es lo que nos han vendido. Entonces aquí vamos a colocarnos desde otro lugar, desde la teoría del apego, donde es la manera en que nos vinculamos con las personas. El vínculo puede ser tanto seguro como inseguro, y lo vamos a ir viendo ahorita, pero siempre va a haber un vínculo con las personas, incluso entre nosotros como profesionistas, como trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, construimos un vínculo con las personas beneficiarias, quienes van a las instituciones. Aunque no queramos, se construye un vínculo. Ahora, ¿cómo queremos que sea ese vínculo? Queremos que sea de manera insegura, ¿no? Ansioso, en donde a veces estoy, a veces no, o generamos un vínculo que proporcione seguridad. Y en eso es lo que vamos a ir ahorita abordando en la presentación. Recuérdame cómo se llama, Omar, este experimento que se hacen con dos changuitas, una de púas y la otra de felpa,
Hay un video muy interesante que se hizo precisamente, ahorita lo vamos a rastrear, que se hizo precisamente para trabajar y profundizar en la teoría del apego, de las primeras cosas que se hicieron. Y este experimento está grabado y está alojado en YouTube. Ahorita recordamos el nombre y un poco de lo que versa el experimento es ponen a dos changuitas, una de felpa y una changuita de púas con comida. Y luego ponen a unos changuitos en jaulas separadas para identificar cómo se están relacionando con la changuita. Y un poco la hipótesis que se creía era que iba a haber mayor proximidad de los changos con la changuita de púas, donde estaba el alimento, y que aunque estuviera la changuita de felpa, los changuitos no se iban a acercar. Y sucedió justamente lo contrario, ¿no? O sea, los changuitos iban, ¿no? Sigilosamente comían lo que había con esta changuita de púas, pero corrían a resguardarse en la changuita de felpa. Entonces, esto nos habla de cómo los seres humanos requerimos esta proximidad. Me parece muy importante lo que acaba de decir Omar ahora en términos de no confundir el apego con la dependencia. En todo caso, podríamos pensar que el apego y la dependencia son dos conceptos contradictorios, dos conceptos antagónicos. Cuando hablamos del apego como estas relaciones vinculares que establecemos que nos dan seguridad, son las que nos van a permitir funcionar en el mundo. Y el apego está vinculado a otras emociones complejas. Me gustaría que no lo pensáramos desde la idealización o la romantización, el amor, la alegría, la presencia, la cercanía, sino que pensemos en estas emociones como emociones complejas en donde los seres humanos, las personas y los seres humanos nos colocamos para poder funcionar en el mundo. Y esto de los modelos operativos internos que tiene que ver precisamente con las figuras de apego no nos da la sesión para hablar de una teoría que es tan compleja, pero sí diremos que las figuras de apego usualmente son nuestras primeras figuras, ¿no? Vinculares. Primero la madre, hay incluso teóricos que hacen una diferencia entre el apego y el vínculo y quienes dicen que solamente experimentamos el apego con la madre como la fuente primaria de apego y todos los demás, ¿no? Como personas que están alrededor nuestro son relaciones vinculares que se dan a partir de los 3 meses y a partir de una intersubjetividad secundaria. No voy a entrar en la espesura de la teoría del apego. A quien le interese conocer con mayor profundidad, con mucho gusto nos escribe y les mandamos mayor literatura para que puedan tenerla a la mano, pero lo que el apego nos dice es que es importante identificar, si ustedes en este momento yo les pidiera que pensaran en una situación de adversidad que hayan experimentado, un accidente, para quienes hemos experimentado lamentablemente la enfermedad de COVID, cuando supimos que teníamos COVID, ¿quién fue la primera persona que vino a nuestra mente? ¿En quién pensamos? ¿A quién queríamos compartirle eso que estábamos sintiendo? Y eso tendrá que ver precisamente con esa figura que es trascendente y que es importante para nosotros y que pone evidencia precisamente de esta relación de ida y vuelta, ¿no? De estar en esta cercanía, en este amor, en esta alegría. Dice ahí el doctor Fernando Salinas, que es experto en apego, ahí ustedes también lo pueden googlear y encuentran sus artículos, videos que tienen sobre apego, pero no sé que hay que entender el apego con este vínculo seguro como un enchufe, ¿no? Pensemos en nuestro celular, cuando de repente lo estamos ocupando, ¿no? Y estamos jugando ahí Candy Crush, o estamos en el Facebook, en el WhatsApp, platicando con medio mundo, y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y de repente se le acaba la batería, y entonces regresamos a nuestro enchufe, conectamos el cargador y ponemos a cargar el celular. Cuando nosotros estamos en una situación así con una experiencia adversa, en una situación de estrés, eso es lo que hacemos. Regresamos a nuestro puerto seguro para entonces cargar energía y poder otra vez utilizar y ponernos a chatear y ponernos en el Facebook como en la vida cotidiana. Entonces, ese puerto seguro, ese enchufe, es nuestro vínculo seguro. Y ahí nosotros podemos pensar desde nuestros propios cuidadores, nuestra propia familia, incluso un amigo, un tío, una tía, que es esa persona, ese lugar en el que siempre vamos a regresar cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos desregulados. Y ese es nuestro vínculo seguro, nuestra base segura. Y ya. El desarrollo del apego se basa en la calidad de dos tipos de comportamiento por parte de, estoy acá leyendo la lámina,
de los adultos altamente personalizados. Cuando hablamos de estos comportamientos, entendemos que tienen una función de convertirse en un refugio de seguridad, que ya era un poco lo que expresaba Omar hace unos minutos, y cómo nos podemos configurar como un adulto de base segura. Incluso este pedagogo del que habla Omar, no, es psicólogo, Fernando Salinas, es psicólogo, trabajó muchos años en la Pedagógica Nacional, incluso tiene un libro sobre apego y es una investigación que hace él con cuidadoras, con profesoras en el nivel en educación inicial, gracias. Entonces, él habla más de relaciones de base segura, más que de apego, ¿no? Sin embargo, bueno, el apego para los teóricos puede darse de dos maneras, el apego seguro o el apego inseguro. Y el apego seguro es cuando hemos tenido estas figuras de cuidado que han sido atentas a nuestras necesidades. Cuando el bebé llora y la mamá se da cuenta que el bebé necesita cambio de pañal o que necesita darle el biberón y la madre sensiblemente se puede acercar, o el padre o la abuela o el abuelo lo cambian, lo apapachan, le traducen el mundo, tienes frío, ya te dio hipo, ¿no? Eso es algo que además hacemos de manera muy natural. Por eso decimos que está cableado al cerebro. Si ustedes piensan en este momento cuando van en el transporte público y un bebé llora, usualmente tenemos esta necesidad de que alguien atienda al bebé, de que alguien lo cobije, de que alguien atienda su necesidad. No es tanto que nos moleste que el bebé llore, lo que pasa es que como especie necesitamos cobijarlo. Las feromonas que se despiertan, es profundamente placentero cargar a un bebé, oler a un bebé. Y es placentero porque también es una estrategia de sobrevivencia de la especie. Los bebés, ¿no?, segregan esta cantidad de feromonas para que nosotros podamos, como especie, cobijarlos, porque somos una especie profundamente vulnerable. Y en ese sentido, bueno, pues también cuando no tenemos esta sensibilidad, lo esperado es que se desarrolle un tipo de apego inseguro en donde podemos encontrar el evitativo o bien el ambivalente. Y este tipo de apego es el que muchas veces nos toca a nosotros lidiar en el día a día, en el cotidiano, con las poblaciones con las que ustedes trabajan. Las relaciones de apego son los vínculos afectivos que los niños, las niñas entablan con sus padres y con otras figuras que cumplen las funciones parentales. Estas relaciones son cruciales para el bienestar del niño y para su desarrollo emocional y social, en la medida que el apego facilita el establecimiento de vínculos seguros, contribuye al desarrollo en todas las áreas que requiere un niño en crecimiento, y se conoce que existe una relación positiva entre el apego y la estimulación hacia el niño, la que puede ser sensorial, afectiva o cognitiva. Les comparto que actualmente soy profesora también en el programa de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y una de mis estudiantes quiere trabajar un proyecto sobre habilidades parentales con matrimonios adolescentes, a partir de pues todo lo que ella identificado en términos de la crianza y lo que significa para un adolescente que está en una etapa adolescente hacerse cargo de un bebé. Y entonces cuando yo le pido que revise la teoría del apego, su respuesta fue: Gaby, es que yo no voy a trabajar con niños, ¿no? Y entonces le dije, ok, revisa estos videos, checa estos textos, y después de que ella revisó me dijo, ahora entiendo perfectamente por qué era importante para ti hablarme del apego, ¿no? Cuando hablamos del apego como este gran campo de conocimiento que además hoy está transversalizando, ¿no?, la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, y que la Convención de los Derechos del Niño, podemos encontrar una posibilidad. Si bien es cierto, las condiciones adversas vividas en la infancia tienen un impacto de larga duración, también es posible que a través del apego se puedan resignificar las historias. ¿Qué papel jugamos los profesionales que trabajamos en estos escenarios y cómo nosotros nos implicamos en este acompañamiento? Una de las cosas que siempre digo en el aula y que comparto ahora con ustedes es que es una equivocación pensar que la objetividad de la intervención va a traer como consecuencia eficacia en la misma. Es decir, es esperado, y en mi disciplina, para quienes son trabajadoras sociales, pero estoy segura que para los psicólogos, las médicas, esto va a hacerles mucho sentido. Lo usual es que nos digan: no te vincules, o sea, si tú te vas a estar vinculando con cada uno de los usuarios que tienes, vas a terminar desgastadísima y no vas a poder lidiar con eso.
Y creemos, ¿no?, falsamente que la objetividad es lo que va a derivar en una intervención eficaz. Y yo quiero decirles que después de varios años de investigación con colegas que están implicadas en el acompañamiento de familias, niñas, niños, receptores de violencia, lo que me he encontrado es que uno, es imposible no vincularse, porque también está cableado al cerebro. Y disculpen que abuse un poco, ¿no?, quizá de esto, de estos elementos, pero me parecen sumamente importantes. Es necesario reflexionar y pensar que tenemos una cosa que se llama neurona espejo, ¿no? Y lo podemos ver en cosas bien cotidianas. Cuando vemos una película nos sentimos conmovidas y tenemos ganas de llorar, sentimos el nudo en la garganta. Cuando alguien bosteza y tú bostezas y le dices, ya me pegaste el sueño, ¿no? Lo que está operando es la neurona espejo, porque nuestro cerebro no sabe que el otro es otro. Cuando nosotros tenemos estas experiencias de vida, ¿no?, en donde nos colocamos frente al otro ser humano, pues entonces podemos identificar nuestra relación humana. Y siempre digo a mis estudiantes, no me importa tanto lo que sientes, sino lo que haces con lo que sientes. Reconocer esas fisuras, reconocer esa subjetividad que me vincula con ese otro, esa otra, y a partir de cobrar conciencia de ello, poder desplegar acciones que vayan tendientes precisamente a coadyuvar en esas violencias, en esas grandes violencias. Es así que si queremos un niño seguro de sí mismo, deberemos establecer un apego seguro, lo que implica estar presentes, disponibles, entendiendo y atendiendo sus necesidades. Es así que, bueno, hasta aquí hemos visto dos contenidos de manera muy general, de manera muy, digamos, superficial, ¿no? El maltrato, cuando llega a condiciones extremas, puede instaurarse como un trauma. Cuando este trauma está instaurado, ¿cómo podemos, desde qué lentes teóricos podemos hacernos acompañar para resignificar las experiencias, como la teoría del apego, como la relación vincular que establecemos en los primeros años de vida nos permite entonces identificar campos emancipatorios de libertad, campos de resignificación, y ahora entraremos a la resiliencia como estrategia frente a las adversidades, que está muy de la mano con el elemento de la teoría del apego. Les pediríamos para este momento, si quisieran hacer algún comentario, si quisieran, ya sea que levanten su mano virtual, ¿no? Vamos a la mitad de la presentación. Entonces, si quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerlo levantando su reacción virtual o pueden hacerlo colocándolo en el chat. Mientras ustedes se van animando, aquí Omar está muy atento de las reacciones y del chat. Hablaremos un poco de la resiliencia. Quiero empezar diciendo que así como ha habido, me parece, algunos equívocos que tienen que ver con la objetividad como un mecanismo para eficientar la intervención, también diré que la resiliencia ha sido fuertemente asociada con una característica individual, ¿no? O sea, nosotros nacimos o no nacimos resilientes porque nos echaron en la maleta la resiliencia o no nos la echaron, como una capacidad individual para poder enfrentar la adversidad. Sin embargo, esto afortunadamente ha sido desmontado. Esto ha sido ya fuertemente cuestionado porque la resiliencia no tiene que ver con un factor meramente individual. En realidad está fuertemente nutrido del contexto, fuertemente nutrido de estas relaciones. Si ustedes ven acá, ¿no?, como en esta lámina que están observando en la pantalla, el uso del término de la resiliencia, ¿no?, que en realidad viene de la ingeniería, nos establecía la capacidad de aprendizaje y adaptación para las competencias comportamentales y las estrategias adaptativas. ¿Qué capacidad puede tener un sistema para adaptarse a ciertas circunstancias y pueda salir avante? Si en este momento yo les pido, piensen en la resiliencia, una imagen que ha sido fuertemente difundida es el asfalto con una flor que está saliendo del asfalto, como si esa flor se hubiera dado de manera espontánea y sin haber tenido ningún otro factor externo. Afortunadamente, desde la teoría del vínculo, ¿no?, podemos pensar inicialmente como una cualidad o característica de la personalidad de un sujeto capaz de resistir a un evento traumático o de reconstruirse tras haber sufrido esto que en su momento Bowlby llamó como inmunología psíquica.
Pero el término de la resiliencia ha tenido muchas transformaciones. Quiero decirles que cuando hice la tesis doctoral, uno de los elementos, mi tesis doctoral fue sobre niñas en contextos de violencia y la implicación profesional con estos niñas y niños. Y una de las cosas que yo planteaba, tras haber estado 20 años en territorio, en estos espacios de cuidado alternativo, trabajando con las familias, yo planteaba el tema de la resiliencia. Planteo la resiliencia como una columna para poder resignificar las historias. Y mi directora, que además es socióloga, doctora en sociología, me pedía enfáticamente que no colocara la resiliencia, porque desde su punto de vista y desde diferentes perspectivas críticas se ha hecho un cuestionamiento a la resiliencia pensando que la resiliencia es romantizar el padecer, romantizar tú puedes y entonces tú échale ganas y vas a salir adelante. Y entonces yo creo que solo fueron 2 cosas las que no atendí. Esa fue una de las peticiones de mi director, en donde le dije, tras la experiencia te puedo decir que no me explico cómo un niño, una niña que ha vivido en condiciones verdaderamente severas, en donde el padre le sometió a trata de personas con el fin de la explotación sexual, o esa niña, ese niño migrante que viene montado en la bestia y que transita por el territorio viviendo las más complejas violencias, como un niño o una niña que fue encarcelado por el padre, ¿no? El padrastro. Recuerdo un caso muy terrible, el monstruo de Iztapalapa, ¿no? Un grupo de niñas, niños que fueron encarcelados prácticamente en una situación de confinamiento por parte del padrastro. Cómo esos seres humanos logran poder situarse en el mundo y transformar las trayectorias, si no fuera acaso a partir de la resiliencia. Pero la resiliencia entendida como la capacidad, ya sea del sujeto individual o colectivo, para crecer en presencia de estas grandes dificultades, pero que se constituye de las interacciones y el entorno. Por lo tanto, no es fija y varía a lo largo de toda una vida. Y ahí las y los profesionales jugamos un papel sumamente importante. Somos nosotras quienes colocamos, ¿no?, muchas veces estos elementos y acompañamos los procesos de tal manera que estos sujetos individuales o colectivos puedan llevar a cabo, puedan desarrollar esta resiliencia, potenciar esta resiliencia. Vamos a ver este video de Boris Cyrulnik, que es de quien yo hablaba hace un rato, que también fue sobreviviente del Holocausto. Les daremos también más adelante alguna de las bibliografías, ¿no? De bibliografía relativa. Creo que Boris Cyrulnik es quizá una de las piezas fundamentales para el trabajo con personas en contextos de violencia, que además tiene gran experiencia en el trabajo con niñas y niños que han vivido condiciones de abuso. Vamos a ver el video. Avec beaucoup de résilients que d'autres. Pourquoi il y a enfants qui sont plus résilients que d'autres enfants? Alors, non, on ne peut pas dire qu'un enfant est plus résilient qu'un autre, mais on peut dire que lorsque autour d'un enfant, les conditions de la résilience sont nombreuses, l'enfant aura une probabilité de développer un processus de résilience. C'est-à-dire qu'il faut 3 chapitres. Il faut étudier quelles sont les conditions internes. Si un enfant a acquis un attachement confiant, un attachement sécure, il aura facilement tendance à parler, il pourra mentaliser, il pourra aller chercher un substitut affectif en cas de malheur. C'est un point fort qui est dans la personne. Il faut chercher autour de la personne s'il y a encore un peu de famille, si la culture stigmatise l'enfant en disant c'est un orphelin, les orphelins n'ont pas de valeur, ou après ce qui lui est arrivé, il ne pourra jamais s'en sortir. Alors là, il n'y a pas beaucoup de probabilité de résilience. En revanche, si la famille, le quartier, la culture entoure bien, supporte bien, soutient bien l'enfant, il aura une probabilité de résilience encore plus grande. Et le 3e chapitre, c'est quelle est la signification qu'il attribue à la blessure, au traumatisme. Par exemple, si une agression sexuelle, si l'agression sexuelle était en dehors de la famille, et si l'enfant est bien soutenu, il sera blessé, mais la possibilité de résilience sera grande. En revanche, si l'enfant est agressé
par quelqu'un dans la famille, non seulement il y aura l'agression sexuelle, mais il y aura en plus la trahison. Et très souvent, la famille ne veut pas croire l'enfant. Et là, la possibilité de résilience sera mauvaise. Parce que même si l'enfant est blessé, s'il n'y a pas de soutien autour de lui, il aura du mal à reprendre un développement. Donc on analyse tous ces facteurs et puis on essaye, ça permet de donner une probabilité. Si quieren ver el video completo, lo pueden encontrar también en internet, ¿no? Boris Cyrulnik ha permitido entonces resignificar la resiliencia y entenderla no como una condición individual, sino más bien determinada por el contexto. Por aquí hemos recuperado una de sus citas, ¿no? Cuando he sido agredido me he convertido en cosa, me han atropellado, he sido objeto pasivo, pero si el encuentro con los otros me proporciona seguridad, puedo detonar procesos resilientes. Eso jamás se logra en solitario. Si no hay nadie, en realidad lo que se prevé es la muerte psíquica determinada por la anulación del yo. Recupera aquí la resiliencia alejada del optimismo, que supone anular lo vivido y la coloca como posibilidad de resignificar la historia, lo que obliga entonces a coadyuvar en el ámbito familiar para favorecer las relaciones libres de violencia y desde la base del cuidado bien tratante. Dije hace un rato, ¿no? Di el ejemplo del trabajo que ha hecho Elena Saola con jóvenes que están vinculados con actividades criminales y entonces cómo para ellos es tan importante tener esta figura de cercanía, esta figura de resignificación. Y bueno, podríamos poner acá una cantidad de ejemplos, ¿no? De películas, de historias en donde hemos visto cómo se ha logrado, ¿no? Una persona puede lograr transformar esa trayectoria, ¿no? Ya no aspiramos nosotros desde el proyecto académico, no pensamos tanto en una condición de transformación social, sino de transformación de trayectoria, como en el encuentro uno a uno, en la mirada, en el estar, en el situarse, podemos identificar estos elementos que pueden ser pues muy valiosos para la resignificación. Ahí también podemos encontrar, hay una conferencia del doctor Eduardo Calixto, si ustedes también lo googlean, van a encontrar mucho material de él, el doctor Eduardo Calixto, y en una de sus conferencias que específicamente habla sobre el cerebro y violencia, menciona de la función que tiene, conocemos estos neurotransmisores, ¿no? Dopamina, serotonina, oxitocina, y la oxitocina está relacionada con el vínculo, está relacionada con el estar con las otras personas, en la relación, el abrazo, ¿no? Y él decía, no hay cerebro, por más violento que éste se encuentre, que se resista a una dosis de oxitocina. Y eso se traduce a, no hay cerebro, por más violento que se encuentre, que se resista a una dosis de un abrazo, de la cercanía, de la presencia, de la proximidad, del vínculo. Y es ahí justo en donde nosotros encontramos este puente, ¿no? De lo que veníamos hablando, de las condiciones de maltrato, la teoría del apego como la posibilidad para construir vínculos seguros, y cómo estos entonces pueden ayudar para favorecer los contextos de resiliencia social, ¿no? Ya mencionaba también la doctora Gaby, distanciarnos de esta resiliencia que nos han vendido, ¿no? También en el Facebook, en donde se encuentren del échale ganas, tú puedes, ¿no? El famoso coaching que también nos han vendido, y que lleva a la individualidad de la problemática. No, tú olvídate de todas las condiciones de pobreza, de desigualdad, haz de cuenta que eso no pasa, y entonces concéntrate en tú salir adelante, ¿no? Y entonces nos dejan toda la responsabilidad a uno de decir, yo soy el que estoy fallando, yo soy el que estoy haciendo las cosas mal, porque nos llevan a la unidimensionalidad de la problemática. Y aquí es todo lo contrario. Aquí es reconocer esas desigualdades, reconocer esa pobreza y encontrar en nuestro contexto, en nuestras relaciones, con nuestra familia, incluso con los profesionales con los que tenemos relación, encontrar esa fortaleza para generar procesos que nos ayuden a construir otras alternativas en la colectividad, ¿no? No en aislado, no en solito, no desde mi cuarto, sino en la colectividad y en la relación. Byung-Chul Han, que trabaja la construcción de la biopolítica, nos están escuchando dar muchas referencias porque pues es imposible que podamos agotarlo, pero si acaso de esto algo les hace sentido, por ahí pueden ir explorando, ¿no? Byung-Chul Han es un estudioso, quizá el teórico social contemporáneo más importante, y quien ha cuestionado precisamente esta psicología, esta psicopolítica, ¿no? Y este uso de los cuerpos ahora en este
este sistema neoliberal en donde todo es hiperfuncional, todo es, ¿no? Producir, tener, y en la medida que tienes, estás en mejores condiciones. Entonces, les recomendamos también revisar, para quienes son más teóricos, Byung-Chul Han creo que es una ventana crítica muy interesante. Y por el otro lado, decirles que a propósito de esto que venimos hablando y de cómo lo arrastramos, en mi experiencia, bueno, pues tuve la oportunidad de acompañar a muchos matrimonios y personas en condición de soltera con fines de adopción. Y una de las quejas recurrentes de las parejas era, ¿por qué si el niño o la niña ya tiene una condición pues tranquila, yo ya estoy atento a sus necesidades, le quiero comprar lo que él necesita, lo llevo a la escuela, le doy de comer, ¿por qué razón ese niño o esa niña sigue siendo desafiante? ¿Por qué me puede cortar a un compañerito en la escuela? Recuerdo, ¿no? Una mamá que llegaba a pedir orientación y que desoladamente decía, es que le cortó a la compañerita la lapicera y yo no entiendo por qué, si él tiene todo, responde de esta manera. Y entonces hablábamos precisamente, ¿no? Recuerdo en aquella ocasión, de qué es lo que nos está tratando de decir. ¿Qué es lo que el comportamiento nos dice? Un poco detenernos y no solo reflexionar en términos del acto mismo, sino lo que hay detrás del comportamiento. Ese lenguaje que las niñas, los niños utilizan para decirnos algo. Y creo que es importante, ¿no?, reflexionar en eso cuando el niño es sigiloso, porque el niño o la niña nos está retando. ¿Eres capaz de amarme? ¿Eres capaz de quererme tal y como soy? Estoy aquí, ¿no? Estoy aquí y estoy con todos mis dolores y mis fisuras. Y eso también nos habla de una disposición para el apego. Me preocupa más cuando el niño tiene esta característica que los teóricos le han llamado los niños velcro, ¿no?, que son más distantes y que no permiten tanto el contacto. Es ahí que los elementos de resiliencia social, pues nos recuperan 3 elementos que tienen que ver con los factores internos, no lo estamos negando, no estamos diciendo que no exista, la resignificación de la historia y los factores externos. Y me parece que ahí nuevamente me voy hacia el lugar que tenemos las y los profesionales, ¿no? Hace poquito estuve en el Tribunal Superior justamente en una conversación sobre adopción y entonces un psicólogo compartió mesa conmigo, hablaba de cuáles eran las variables en donde él había identificado que los procesos de adopción no resultaban del todo exitosos y a veces los niños eran regresados a las casas hogar o a los centros de asistencia por una adopción fallida. Y él establecía las experiencias que tienen estos niños, él establecía la relación con los padres, la falta de habilidades por parte de cuidadores para atender sensiblemente las necesidades de esta persona niña. Sin embargo, había un elemento que él dejó por fuera y que para mí es sumamente importante visibilizar, y es el papel que tenemos los profesionistas que acompañamos los procesos. Porque, como dicen por ahí, nadie se puede ver la espalda. Y nosotras estamos ahí precisamente para acompañar con ese conocimiento, con eso que nosotros no tenemos teóricamente y metodológicamente y operativamente, en el reconocimiento y en el encuentro horizontal con los saberes de las personas con las que trabajamos. Es así que nos vamos acercando a la última parte, ¿no?, de la presentación, para ir ya cerrando y dando unos minutos por si acaso hubiera algún comentario adicional que tiene que ver con algunos de los elementos que ocupan a la resiliencia social. Y entonces eso cómo lo hacemos, eso cómo se come, eso cómo lo podemos pues ir estableciendo, ir generando el andamiaje en un escenario con niñas, niños y con personas que han vivido en contextos desfavorables. Bueno, primero pensar que el adulto disponible como esa persona que puede estar atenta a las necesidades es aquella que es capaz de dar afecto, ¿no?, para que ese niño, esa niña se sienta aceptado, reconocido. Es comprender y darle sentido al mundo. No es que nosotros, o sea, yo soy una convencida de que las niñas, los niños, los adolescentes son actores sociales protagónicos, agentes políticos y productores de cultura. Son seres humanos que no están a la espera de la vida adulta, que están están aquí y ahora en estas condiciones, están en el aquí y en el ahora viviendo el mundo. No los podemos pensar desde una perspectiva adultocéntrica en donde yo creo que apenas, ¿no?, porque no ha acumulado experiencia, voy a invisibilizar sus saberes. Me parece que desde ahí podemos ir haciendo un replanteamiento, un desplace, y cómo estas niñas y estos niños necesitan participar de las dinámicas sociales de reciprocidad,
dando, recibiendo, y que las y los adultos tengamos que esta condición de aportar información necesaria para que esta niña, este niño pueda generar estas habilidades y para que le podamos transmitir y también traducir el mundo, proporcionando esta seguridad para que pueda explorar, para que pueda aprender, en donde los cuidados, el afecto, la estimulación tendrán una contribución, ¿no?, muy importante en el desarrollo y las competencias. Pero ¿qué pasa con estas competencias de padres y madres, ¿no? Muchas veces, y a mí me ha sucedido, ¿no? Me sucedió muchas veces en el campo operativo, cuando yo le preguntaba a una madre por qué le había pegado al niño, ¿no? Y entonces la respuesta esperada es porque quiero que sea una persona de bien. Generalmente detrás del abuso y del maltrato hay una buena intención. Lo que pasa es que las familias no necesariamente saben cómo hacerlo, ¿no? Si yo viví con la idea, también siempre lo digo, cuando yo, no hagan cuentas, pero cuando yo nací no existía la Convención de los Derechos del Niño. Cuando yo era niña no se hablaba de los derechos de niñas y niños, ¿no? No se pensaba. Incluso, ¿no?, en la mesa lo esperado era que nos dijeran, tú vete, tú no hables, no te metas en conversaciones de adulto, ¿no? Mi mamá dice que su mamá le decía a la maestra, usted haga con ella lo que crea conveniente, a mí nomás regréseme los ojitos. O sea, esas narrativas que a mí me parecen profundamente dolorosas, ¿no? De cosificación de las niñas y los niños, ¿no? Y esto como tiene mucho que ver, aprendemos a ser padres en la medida que tenemos la experiencia del ser hijos. Si en mi casa yo aprendí que el uso del golpe es necesario, que la letra con sangre entra, que cómo desmontamos eso y cómo generamos espacios que sean menos hostiles para nuestras niñas y nuestros niños. Es así que entonces, bueno, pues es importante, ¿no?, hacerles sentir seguros, hacerles sentir, ¿no?, que hay una coherencia entre los valores personales y los comunitarios, ¿no? Dicen por ahí que el ejemplo es una orden silenciosa, entonces yo le puedo pedir a mi hijo que lea, pero si yo en la vida tomo un libro, pues difícilmente mi hijo, mi hija lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo nos volvemos nosotros esos seres humanos que modelamos? Y cómo en esta construcción de un ambiente seguro, pues podemos impulsarle también a preguntar esas cosas que le generan, que le pueden generar inquietud, ¿no? ¿Cómo conducimos su autonomía, su empoderamiento? Tenemos también un colega, bueno, un amigo terapeuta de nombre Eric Ramírez Barrales, para quienes tengan como que quieran tener como un poco más de estrategias. Él es un psicólogo que trabaja en una fundación que es la Fundación Juconi, junto con los niños y las niñas. Seguramente alguien lo ha escuchado en esta sala, y él tiene una serie de podcasts, y hay un podcast que me parece muy interesante, que es una entrevista en donde él habla del ejercicio del derecho a la autonomía y la independencia, y entonces nos da ejemplos de cómo a un bebé lo puedes hacer partícipe de las decisiones, ¿no? Y entonces yo lo escucho y me parece que digo, ¿cómo puedes hacer que un bebé sea partícipe, ¿no? Y entonces da ejemplos como ponle una chambrita de un color y otra chambrita del otro, y hacia donde gire su manita será la chambrita que él quiere que le pongas. Y entonces en esas cosas del mundo íntimo, de la vida cotidiana que parecen tan simples, podemos ir generando estas estrategias de autonomía. ¿Cómo hacerle para que se sienta seguro frente a otras personas, ¿no? ¿Cómo respetamos sus decisiones? ¿Cómo lo alentamos a cooperar, a tener esta relación libre, ¿no?, de relaciones abusivas? Hoy sabemos que el ciberbullying, que estas relaciones de violencia escolar se están dando en la manera presencial y también digital, ¿no? ¿Cómo contribuimos para alentar esta cooperación, esta sensibilidad, y fomentamos esta capacidad de sintonía? Ya decía yo que la capacidad empática está engranada al cerebro, y luego cómo sintonizamos con estas personas, cómo hacemos, ¿no?, que las personas se sientan seguras, que tengan confianza. Incluso yo lo miro, ¿no?, en términos de mi propio ejercicio docente, el maestro Omar seguramente también. ¿Cómo podemos alentar para que nuestras juventudes se sientan escuchadas, ¿no?, sensiblemente acompañadas? Y cómo esto puede generar y elevar las condiciones de autoestima, la iniciativa. ¿Cómo podemos incluso, ¿no?, desde el ambiente físico organizar el espacio, es organizar la mente? Y yo les contaré que no se lo digan a mis profesoras ortodoxas, porque bueno, cuando yo hacía una visita domiciliaria con fines de reintegración familiar y la mamá que vivía en Chimalhuacán me estaba pidiendo
la reintegración del niño de 7 años que llegó por un tema de omisión o de negligencia, y entonces estamos en posibilidad de reintegrar. ¿Cómo acompañamos hasta esas cosas muy instrumentales de llegar y ponernos a lavar el traste con la señora si es necesario, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, cómo desplegamos esas acciones que pueden alentar estos ambientes seguros? ¿Cómo es esperado muchas veces que en estas condiciones pues encontremos a personas que tienen este desorden en el afuera? Y entonces, ¿cómo podemos, ¿no?, generar este espacio seguro? Nos vamos a ir a este último video, ya casi cerrando, para dar pie a los comentarios que me parece que por ahí hay en el chat y para sus preguntas ya de una manera más directa. Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades.
aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Es aquí entonces en donde el escenario de seguridad del adulto disponible, la resiliencia social, pueden propiciar ambientes sanos y estimulantes para el crecimiento humano, teniendo un efecto de largo alcance en la vida del individuo y su colectividad. Es necesario reconocer el abuso y el maltrato en la niñez y cómo, de qué manera se puede hacer un desplace y cómo podemos contribuir para resignificar las historias. Para los actores protagónicos, niñas, niños, cuidadores y profesionales, esta circunstancia implica una tensión, pues es inevitable la construcción del vínculo derivado de elementos intersubjetivos y de reflexividad que les impactan de forma recíproca. Este elemento es necesario para nosotros poder visibilizar cuál es esta relación de sintonía que se establece desde las diferentes experiencias investigativas que hemos podido acompañar. Nos hemos dado cuenta de la presencia del trauma vicario, del síndrome burnout, de la revictimización de experiencias propias, incluso del síndrome por agotamiento profesional y por compasión. Y esto, bueno, pues está fuertemente vinculado a esa sensibilidad, ¿no? Recuerdo hace poco en un encuentro en la Facultad de Psicología, un académico me cuestionaba y me decía, maestra, es que hay mucha insensibilidad por parte de los equipos profesionales que trabajan con la niñez receptora de violencias, y entonces ¿tú a qué se lo atribuyes? ¿Por qué sería necesario sensibilizarlos? Y yo le decía, yo te lo pongo al revés, yo creo que hay una sensibilidad mucho mayor, ¿no? Si pudiéramos hablar de una sensibilidad superlativa. No hay demasiado dolor el tener que estar todo el tiempo y más ahora, ¿no? En estas condiciones que nos ha dejado la pandemia, ¿no? De grandes desigualdades, pobrezas, marginalidad, violencias expresas. Y entonces, ¿cómo resignificamos eso y cómo replanteamos? Así como las y los padres usualmente lo que quieren es hacerlo bien, las y los profesionales usualmente lo que queremos es hacerlo bien. En la conciencia de que cuidar del principio de la vida siempre nos llevará a cuidar de la humanidad. Lo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla es solamente los micrositios en los que nos pueden encontrar, ¿no? Para quienes estén interesados en algunas acciones de capacitación, en participar en los diferentes seminarios que realizamos en la Escuela Nacional de Trabajo Social, que hoy, bueno, pues una de las cosas, decimos, ¿no? Con un enfoque basado en fortalezas, una de las fortalezas que la sindemia nos ha dejado, ¿no? Esta pandemia sanitaria de efectos múltiples, pues es la posibilidad de poder encontrarnos vía remota. Entonces, voy a quitar la presentación, la voy a volver a poner una vez que hayamos pasado como la parte de las, preguntas para dar las indicaciones de la siguiente clase. Así les pedimos ahora sí, para quienes quieran abrir cámara, quieran compartir, a lo mejor no necesariamente tienen una pregunta, quizá quieren compartir algo con nosotras, quizá quieren tener alguna resonancia frente a esto que hemos dicho, no nos priven también de escucharles porque, bueno, pues ya, nosotros hablamos mucho, pero siempre es un aprendizaje mutuo, así es la construcción del conocimiento. Julio, adelante. Pues, doctores, yo creo que nos dejan, en principio, me dejan, ahora en primera persona, una gran reflexión, primero que nada, en torno al sentido de la vida. Y esta reflexión es muy profunda y, bueno, creo que la resiliencia viene a ser una herramienta muy importante, como para aquel que se le ponche el neumático del coche, tiene a la mano un gato y una llave de cruz para reemplazar el neumático ponchado. Entonces tenemos a la resiliencia como una herramienta de cambio. Muy importante. Yo creo que también donde habría que puntualizar el por qué el sufrimiento se da en todos los grupos sociales sería el manejo de las pérdidas. Desde pequeños no nos han enseñado o no ha habido un factor, un aspecto educativo que nos haga saber que estamos en continuas pérdidas desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. Y estas pérdidas
Muchas de ellas son muy significativas. Cómo atenuarlas, cómo sobrellevarlas, cómo confrontarlas. Creo que es importantísimo. Aquí recuerdo a un texto, hace, bueno, más de 2 años que tuve yo un duelo muy, muy fuerte por la pérdida de un familiar, y el libro de Nancy O'Connor, de Déjalos ir con amor. Y es de lo que habla Nancy O'Connor en su texto, de ajustar la vida. Lo que ustedes proponen en este taller, en esta conferencia, es de realizar esos ajustes. Y bueno, la tarea no es sencilla, pero teniendo herramientas, ¿verdad? Yo creo que va a ser más fácil llevarlo a cabo. Ese es mi punto de vista, es mi comentario. Ha sido rica esta conferencia, ha sido riquísima. Me voy con un sabor de boca delicioso, exquisito, y yo sé que la segunda parte va a ser de igual manera. Gracias por sus palabras, Julio, que además nos alimentan, y gracias por ponerle un ejemplo tan sencillo, ¿no?, a esto que resulta bastante complejo, que es la resiliencia. Cómo podemos realmente, ¿no?, poder fortalecerla, y esta recomendación que también nos hace para quienes trabajan con más consistencia el tema de la tanatología, las partes que sí, la educación emocional, que es una deuda que tenemos a nivel sociedad, ¿no? Nosotros hemos vivido un suceso muy lamentable en la universidad hace unos días de un chico que se suicidó en la Facultad de Medicina. Seguramente algunas de ustedes han escuchado este lamentable hecho. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder entrar al campo de la salud mental y entender que la salud mental no es privativa de una episteme, no es privativo del campo de la psicología, que si bien la psicología se ha responsabilizado en gran medida de trabajarlo, somos muchas y muchos los profesionales que nos dedicamos, ¿no?, a este tema de la salud mental y cómo las relaciones sociales se nutren de eso. Entonces, aprovecho para darles el comercial. El jueves voy a estar en Radio UNAM precisamente, ¿no?, hablando de salud mental con niñas, niños, qué podemos hacer. Y entonces, bueno, en las redes que les dejamos también nos pueden ir siguiendo por ahí. No sé, Omar, creo que por ahí habían 2 comentarios en el chat. Sí, bueno, algunas preguntitas. Déjame aquí las encuentro. Mencionaba Eduardo Ramírez, ¿no? ¿Cómo afecta el no ser deseado desde el vientre materno? Y bueno, estos son comentarios, ¿no?, que les íbamos preguntando. Hay quienes, conforme a una formación ética o moral, quieren que todo sea igual, y el estrés viene cuando alguien no actúa de la misma manera. Pero también hay quienes les vale por una conducta laxa. ¿Cómo lidiar el estrés en una ciudad que exige? Bueno, diré que siempre yo como buena académica ya me aprendí esas, ¿no? Y entonces digo, es la hora de las evasivas, las respuestas y las evasivas. Y también diré que generalmente no tengo respuestas, tengo más preguntas, ¿no? Y lo que yo voy a resonar a partir de lo que ustedes están colocando acá en el chat, pues es eso, ¿no? Una devolución, una resonancia sin aspirar a tener verdades absolutas. Dice Salvador Minuchin, la duda como la posibilidad de construir nuevos caminos, romper con nuestros propios dogmas, romper con eso que hemos creído siempre como una verdad inquebrantable. Y creo que también, bueno, pues aquí hay muchas cosas, ¿no? Dice Michel Foucault, el cuidado de sí, en donde la ética tiene un elemento súper importante. Para quienes hayan escuchado alguna vez a Michel Foucault, quien ha trabajado desde la analítica del poder, él puede resultar bastante desolador porque habla, ¿no?, del ejercicio de poder, en donde este poder se utiliza siempre, hay poder en todas las relaciones, pero se utiliza en perjuicio de las personas. Y entonces, cómo la ética tiene que configurarse, emerger precisamente para poder dar la espalda a estos elementos que constreñen al ser humano, ¿no? Y creo que una de las cosas muy importantes son las acciones de capacitación. Nadie puede sospechar lo que no conoce y es necesario, ¿no?, siempre sumergirnos en el mundo del conocimiento para poder utilizar las teorías que nos ayuden a explicarnos la realidad sin que eso obligue a que querramos meter las realidades a nuestras teorías, ¿no? Y con relación a la pregunta que hacen de cómo afecta, bueno, no soy experta en neurociencias, tampoco experta en el campo de la psicología. Sé que desde la biopsiconeuroemoción, ¿no?, se ha trabajado estos elementos, y recuerdo, tengo una estudiante que presentó su tesis hace tiempo sobre gestación subrogada como un fin
de la trata de personas. Para quienes les interese el tema, ¿no? Hay una investigación de licenciatura que hicimos, que hace Marian con mi dirección. Y ella precisamente en el capítulo 1 habla sobre las relaciones vinculares y el impacto que tiene el desprendimiento de la figura y de la primera fuente de apego. Y lo que puedo decir es que es probable que haya afectaciones, ¿no? A nivel emocional por la relación y la configuración cerebral que se puede dar en estos primeros y en este proceso de gestación. Sin embargo, soy una convencida que los contextos son determinantes. Y en la medida que alrededor haya cuidadores sensibles, que la madre sea una cuidadora sensible, pues tampoco nos podemos flagelar, ¿no? Y les comparto que cuando yo me formé en la primera infancia, yo ya era mamá, ahora actualmente tengo un hijo adolescente, ¿no? Que ya está en el bachillerato, y cuando yo me formé en primera infancia, recuerdo a mi profesora Lourdes Garza, que es una experta en el tema, decirnos una serie de cosas frente a las cuales yo cada que la escuchaba decía, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué? ¿No? O sea, todo el tiempo lo viví con mucha culpa, porque no intuí cosas. Y recuerdo que ella muy generosamente decía, tenemos que ser compasivas. Tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías. En ese momento hiciste lo que podías hacer, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento importante en la parte operativa, cómo nos podemos nosotros ser compasivos y entender que hay muchas cosas que salen por el campo de nuestra visión, pero hay muchas otras que sí es posible que podamos intuir. Creo que por acá Carmen nos había dejado otra comentario, ¿verdad, Omar? ¿Y si hay alguien más? Sí, Carmen, ahí en el chat nos pones una responsabilidad hoy en día, dar los apoyos necesarios para mejorar la salud mental de todos. Es una época sumamente difícil. Creo que sí. Bueno, ahorita recordaba, y ahí si quieren apuntar el dato, hay un libro, y justo retomando del video que veíamos de resiliencia, de Boris Cyrulnik, que se llama Bajo el signo del vínculo. Y ahí justamente habla de esta pregunta que nos hacían del desprendimiento, ¿no? Con la madre desde el vientre. Y ahí pudiéramos estar encontrando algunas respuestas, algunas reflexiones sobre esta parte, ¿no? que nos comentan. Por ejemplo, hemos trabajado nosotros y tenemos una amiga psicóloga que es Jacqueline González, y ella trabaja también algo que se llama el proyecto sentido, ¿no? Y el proyecto incluso desde antes del nacimiento, ¿no? Y pensar que todo lo que pasa en el entorno, ¿no? No solo de la mamá, sino en el entorno familiar, también afecta y tiene una implicación en el niño en el vientre. Por eso, digamos, hasta que lo vamos leyendo, hasta que lo vamos viendo ya con ejemplos muy claritos, lo vamos comprendiendo de mejor manera. Y yo creo que si aquí nos aventamos, hablando de eso, nos podemos aventar otro taller de 2 horas, otras 3 horas, porque lleva toda una fundamentación. No es el objeto que nos reúne el día de hoy, pero si ustedes tienen el interés pueden buscar, ¿no? El proyecto sentido, pueden buscar el libro de Boris Cyrulnik, y entonces eso les va a ayudar también a ir encontrando el nombre a muchas cosas que ustedes ya ven en su quehacer profesional, ¿no? Solamente es ir comprendiendo un poco, ya entendí por qué pasa esto, ya comprendí por qué, de dónde viene, cuál es el origen, qué puedo hacer, qué alternativas, ¿no? Cómo me lo llevo a la reflexión. Y dice ahí nuestro amigo Eric, de que compartimos el podcast, ¿no? Eric Ramírez, pensar el caso también es intervenir el caso, ¿no? Y si nosotros llevamos esto a la reflexión, entonces estaríamos pensando en nuestras familias, en nuestras mujeres, en nuestros niños, en nuestras niñas, ¿no? En nuestros adultos, personas mayores, y cómo si lo llevamos a la reflexión, entonces podemos encontrar mejores alternativas en conjunto. Y yo creo que es algo que si el día de hoy nos llevamos esta parte de ir generando estas alternativas en red, en colectividad, no en aislado, no en la individualidad, sino con el apoyo de nuestros equipos, ¿no? Todas las instituciones tienen un equipo bastante importante, ¿no? Multidisciplinar, ¿no? Abogados, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, y creo que ese trabajo en equipo y en conjunto es lo que puede favorecer estos procesos de resiliencia, ¿no? De repente aquí, por ejemplo, ponemos siempre el ejemplo cuando nos hablan de los trabajos del equipo multidisciplinar. Es como si al psicólogo le tocara la cabecita, al trabajador social le tocan los bracitos, al pedagogo le tocan las piernitas, y ya de repente cuando nos toca juntarlo, ya no sabemos qué hicimos y nos sale un Frankenstein, ¿no? Entonces más bien es como trabajamos en equipo con esas diferentes miradas,
tratar de abordar ese caso que tenemos, que nos agobia y que nos tiene pensando en ello, ¿no? Yo creo que esa reflexión es la que les invitamos a llevarse el día de hoy. Pues vamos a ir cerrando, respetuosas del tiempo que nos han ofrecido esta tarde y agradeciéndoles también. Si alguien más tuviera algo que comentar, les pedimos que por favor lo pongan en el chat. Y lo que vamos ahora a pedirles es quienes se inquieten y quienes estén en condiciones de acompañarnos el día jueves, vamos a tener ya un ejercicio práctico a partir de lo que vimos el día de hoy. Les vamos a pedir, y voy a compartir mi pantalla, para darles las precisiones de lo que vamos a hacer el día jueves. Tenemos previsto ya, como dice Gaby, trabajar sobre un caso. Yo creo que este libro que nosotros les vamos a pasar ahí por el chat, les dejé una liga, es un Classroom, ¿no? No sé si aquí la mayoría ya haya utilizado el Classroom, para que se meta, ahí está el libro en PDF, se los estamos dando completo para que ustedes lo puedan leer en sus tiempos libres, ¿no? Yo sé que son poquitos, pero por ahí tenemos algún tiempo libre en donde le puedan dedicar a la lectura. Y para nosotros es un libro muy significativo, muy bonito, narra algunas historias tanto de abuso, de maltrato en contra de niñas y niños, pero al mismo tiempo te va ofreciendo esta narrativa como desde la psiquiatría, ¿no? Una psiquiatría, una psicología muy social. La verdad es que nosotros cuando lo leíamos dijimos, esto no se acerca mucho a lo que tenemos la idea de la psiquiatría. Entonces, nos va ayudando mucho a ir comprendiendo la parte de las relaciones sociales, que es lo que enfatizábamos el día de hoy. Yo creo que si se dan la oportunidad de leerlo para la siguiente sesión, yo creo que va a ser un regalo para todos y todas nosotros, que ustedes puedan leer este libro. Entonces, nosotros organizamos, teníamos por ahí, checamos con la Junta, ¿no? Con Nora, con Jorge Adán, y nos habían dado un estimado aproximado de 65, 70 personas que estaban inscritas. Y por eso pusimos la elección de 6 casos. Estos casos los van a encontrar en el libro, pero dado que somos ahorita 37, estamos oscilando, lo dejaríamos únicamente en 4 casos para que sean 4 equipos. La siguiente clase estaríamos trabajando ya sobre quienes leyeron del mismo caso, trabajar, reflexionarlo y ya venir aquí en plenaria a ver qué trabajaron desde la resiliencia y lo que hemos venido trabajando. Y siendo las 5:01 minutos, nos despedimos de ustedes y les esperamos el día jueves a las 3 de la tarde. Cuídense mucho y gracias por su tiempo, su escucha y su disposición. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta luego. También nos despedimos, Ruth. Muchas gracias. Cuídate y nos vemos el martes. Cualquier cosa estamos al pendiente. Claro que sí, doctora. Buen día. Bye. Bye. Bye.